Buen día, soy Fernando Brizuela. Bienvenidos una vez más al podcast de la electromovilidad. El día de hoy nos visita Sergio Medina. Bienvenido, Sergio. Buenos días, Fernando, tanto gusto. Es un placer tenerte aquí en el podcast. Ya lo habíamos platicado desde hace varias semanas y no se nos había podido dar la oportunidad de tenerte por aquí, una persona tan capacitada como tú, una persona que ha estado durante 30 años en el mundo sustentable, en el mundo verde, en el mundo de la movilidad, cero emisiones, buscando siempre un mejor planeta para nosotros y para nuestros hijos. Sergio, platícame un poquito, ¿quién es Sergio Medina? Pues mira, Fernando, he sido un niño, un adolescente, un joven y un profesional muy afortunado en la vida, que siempre estudié en escuelas públicas y orgullosamente egresado de la Universidad de Guadalajara, que ha sido una institución que brinda tanto apoyo a tantos jóvenes en su formación. Ahí estudié administración. Curiosamente, en mis juventudes, yo combinaba el deporte con la universidad. Fui futbolista en mis primeras etapas de mi vida y tuve una temporalidad muy corta y rápidamente, a mis 20 años, salí al extranjero a tratar de formarme un poco más gracias al apoyo de instituciones públicas y también de empresarios privados de aquí del estado que vieron en mí el interés y mi genuina convicción de aportar a la sociedad, al mundo. Y de ahí me fui primero a vivir un año a Boston, una ciudad donde existe un ecosistema muy interesante para la formación de entender, yo digo que el mundo. Me fui a Washington, D.C., a estudiar la maestría en políticas públicas. De ahí, afortunadamente, en mi tránsito posterior a la maestría, con curiosidad e interés de seguirme preparando, obtuve otra beca, y fui de becas y becas, porque pues, no había cómo entrarle al tema. Me fui a Austria, como parte de mi doctorado, un año, a un instituto que se llama Instituto Internacional para el Análisis y Sistemas Aplicados, IASA. Y ese instituto es una de las cunas del estudio de la sistematología. Es puro sistema análisis sistémicos, y es donde llegan los científicos y premios Nobel del este y el oeste en temporadas de verano a escribir, estudiar. Es un castillo, es un castillo que alberga mucha sabiduría, y ahí hay un programa de jóvenes científicos. Y ahí obtuve una beca, la primer beca Luis Donaldo Colosio, que en aquel momento la crearon en honor a él, porque él estuvo ahí en su periodo cuando estuvo cursando el doctorado, estaba escribiendo. Y en ese momento mi mentor del doctorado, que habían coincidido, me llevó a estudiar esta parte del desarrollo regional, la clusterización, el tema económico, ambiental. Y ahí empecé mi programa doctoral. Y después él, como él dirigía una institución de ciencias muy importante en Holanda, en los Países Bajos, me fui para allá otros 4 años a vivir al norte de Holanda, en una ciudad que se llama Groningen, que es una ciudad estudiantil. Y ahí en esa universidad, que es una de las más antiguas de Europa, cursé mi doctorado en ciencias espaciales, es ciencias del territorio, que tiene que ver con medio ambiente, economía y desarrollo económico regional. En mi proceso de formación recibí una invitación del Colegio de México, y antes de concluir mi doctorado estuve 6 meses en el Colegio de México,
6 meses en Holanda concluyendo mi doctorado, escribiendo mi tesis doctoral, que fue mi primer libro. Y al término del doctorado me invitaron de investigador en el Colegio de México. Y ahí estuve en el Centro de Estudios ahora Medioambientales, Demográficos y de Desarrollo Urbano como investigador durante 4 años, que fue cuando aterricé a México nuevamente, ¿no? Entonces he tenido una formación técnica muy afortunada y al mismo tiempo empecé a combinar mi interés por las políticas públicas, los negocios, y pues he sido muy inquieto. Muchas felicidades, Sergio. Es muy, muy plausible tener gente como tú en México, gente que se ha realizado, que ha crecido, que se ha formado. Pues prácticamente todo lo que me acabas de platicar, por lo menos conté Boston, Washington, Austria, Holanda y luego otra vez Colegio de México, pues 5 lugares en donde estuviste participando, donde estuviste estudiando. Muchas felicidades, porque lo que necesitamos en México son gente bien formada, bien capacitada. Somos un país muy grande y necesitamos gente que siga adelante, que luche por México y lo saca adelante. Pues felicidades, Sergio, muy bien. Gracias. Platícanos un poquito, ahorita mencionaste tu primer libro, que fue, por lo que entendí, el del doctorado. Sí. Vi y me has comentado que has escrito varios libros. Platícanos sobre tus libros y si puedes dar un enfoque al tema de la sostenibilidad. Totalmente, Fernando. Fíjate que parte de mi ilusión de regresar a México no solo era para pagar la beca de CONACYT, que en aquel momento nos becaba el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y a mí afortunadamente también me ayudó la Universidad de Guadalajara. Entonces parte del compromiso es, y fue en aquel momento, que cuando terminaras tus estudios regresaras ahora sí a compartir lo que aprendiste, a difundir el conocimiento con los estudiantes. Entonces regresé al colegio como parte de ese programa y posteriormente me invitó el licenciado Raúl Padilla y el maestro Tonatiuh Bravo a venirme de profesor a la Universidad de Guadalajara. Tengo afortunadamente también esa fortuna de estar como profesor de la Universidad de Guadalajara ya cerca de 20 años, y ahí es donde la tarea de la ciencia de escribir la he desarrollado. Primero empecé con un libro de prospectiva de México, que en aquel momento, fíjate, era en 1999 y se llamó México 2020. O sea, ya estamos en el 24 y ahí claro, escribimos un libro de prospectiva. Siempre he estado interesado como en tratar de visualizar y soñar cómo puede ser ese futuro mejor. Fue un primer libro, luego afortunadamente otro sobre educación superior en México y formación de recursos humanos, que ese fue parte de la tesis también, pero ya aquí en México. Y el último más reciente está orientado de hace 3 años sobre economía verde en México, que es en lo que he estado metido los últimos años, es visualizar toda esta tendencia global a la cual México no escapa y Jalisco no escapa, que es la transición hacia una economía verde más digital, más tecnológica, lo que yo le llamo la sexta ola de transformación global, donde la inteligencia artificial, la digitalización, la robótica y toda esta ciencia aplicada va a surgir y está surgiendo como un nuevo estilo de entender la vida, que tenemos que estar preparados para entenderla y tomar lo mejor de lo que nos ofrece y también cuidar cómo nos impacte en el día a día en nuestras vidas. Sí, el cambio que se está dando, y ahorita bien lo mencionas, en las empresas, en nuestras vidas, en la forma de interactuar, cada vez es más tecnológico y más verde. La conciencia verde, a mí me impresiona que hay gente que la tiene desde el ADN en los huesos. Absolutamente. Y ahí, Fernando, el tema de los insumos económicos que se requieren o cómo
armonizar los insumos a las cadenas de valor ya desde producir un alimento, producir un automóvil, construir un edificio. Todo tiene que irse enverdeciendo. ¿Por qué? Porque ya hemos impactado a la naturaleza de tal manera que el mundo se vuelve insostenible. Los efectos del cambio climático, la escasez de agua, los incrementos en las temperaturas, lo que le llaman el estrés hídrico, la dificultad por mantenernos a salvo de nuevas epidemias de temas de salud, porque está habiendo una serie de transformaciones que verdaderamente están impactando nuestro día a día y hay que tener total claridad de cómo nosotros con nuestra actividad diaria la estamos impactando. Lo que consumimos, lo que nos vestimos, lo que tiramos, lo que reciclamos. Entonces vienen nuevas formas de convivir entre nosotros, de cómo alimentarnos, de cómo vestirnos, de tener una mayor conciencia y cuidado del planeta, pero al mismo tiempo también viene una más agresiva competencia global, económica, el estrés en los insumos energéticos, el estrés en los recursos naturales, el estrés en nuestra salud como seres humanos. Entonces, a eso me he estado dedicando los últimos años, desde diferentes frentes, y pues realmente, volviendo a tu pregunta original, soy un hombre que despierta con temas verdes, come con temas de sustentabilidad y sueña con un futuro más sustentable. Me dedico 24/7 a estos temas, doy clases de economía y gestión ambiental, me dedico a los temas empresariales también de tecnología verde, de toda esta gama de oportunidades que están surgiendo para las nuevas generaciones y para las empresas actualmente. Y en mis días libres me dedico a la familia, me dedico a jugar con las mascotas, me dedico a sembrar árboles. Soy un apasionado en estar buscando qué actividades verdes hago los fines de semana, que trato de vivir en paz, con una conciencia tranquila, que me gusta la acción colectiva. Y he tratado también de empujar esta visión colectiva en el estado de Jalisco y en México por el bien común, por el bien del planeta, por el bien de las economías de las empresas y tratar de ser feliz cada día, cada minuto. Sí, el tema de la sustentabilidad y el mundo verde, como bien lo mencionas, bueno, pues parte mucho del Acuerdo de París, ¿no? Que tenemos, que se firmó por ahí del año 2016, según recuerdo. En 2020 México presentó su programa de trabajo y bueno, pues para el 2030 teníamos que el mundo habernos comprometido a que no se incrementara más de 1.5 grados centígrados la temperatura promedio global. El año pasado ya llegamos al 1.5 grados, ¿no? Que eso es muy preocupante porque apenas estamos en el 2025. Tenemos revertirlo pues, casi imposible, según los analistas y los estudiosos de este tema, pero lo que podemos hacer ahorita en lo personal, como tú lo mencionas, y en la parte global como empresas, es por lo menos ya no seguir contaminando con gases de efecto invernadero, ¿no? ¿Sí? Sino buscar ser empresas más sustentables, sostenibles y verdes. En este caso, me llama mucho la atención ahorita los cambios que se están dando. Yo digo que esta etapa, yo le llamo la etapa, lo que se está sucediendo ahorita, que aparece en una parte verde, es una etapa en donde la parte de la palabra energía como tal tiene mucho valor. En la época de los 70 se hablaba mucho de las computadoras, del software, del desarrollo, y tenemos grandes empresas como IBM, Microsoft, Dell, Apple, que triunfaron en esas épocas, que creo que fue sus generaciones. Ahorita las épocas que nos tocan vivir son épocas enfocadas a la energía y tenemos que enfocarlo a la energía verde. ¿Y por qué hablo de energía? Porque cada vez tenemos un consumo más grande de energía con la finalidad, en el caso, por ejemplo, de la electromovilidad, pues con la finalidad de eliminar el efecto o generar gases de efecto invernadero, pues trasladarnos a una generación limpia de energía con paneles solares, eólico, hidráulico,
ciclos combinados que en realidad contaminan muy poco, casi nada, y todavía se consideran como energías verdes, para generar electricidad y poder cambiar nuestro medio de vivir y de transporte, ¿sí?, a un medio más verde. Muy interesante todo esto. Veo de repente empresas que a nivel internacional ya le piden a los proveedores que tengan sus planes o sus programas de sustentabilidad. Totalmente. ¿Sí? De repente empresas que necesitan contratar repartidores, por ejemplo, una empresa de reparto, pues oye, pues tus camionetas tienen que ser de esto. Pero no nomás es el vehículo, es un plan integral empresarial de sustentabilidad. Totalmente. Sí. Y de medición y de reportes. Claro. Que es lo que viene. Porque si no, el consumidor, el usuario, ya no te va a comprar. Y como empresa de servicios, pues tus ventas bajan. Y fíjate, Fernando, que es bastante interesante. Yo lo resumo y me ayudó mucho esto de entender lo de la sistematología. Trato siempre de explicarlo o comunicarlo de una manera. Imagínate que nuestro organismo es un sistema, requiere de energía. Y entre mejores insumos le demos a nuestro organismo, vamos a tener un mejor desempeño en nuestras funciones. Pues así funciona la economía y así funciona el planeta. La economía de un país, de un estado o del mundo, entre mejores insumos le demos energéticamente, se va a desempeñar mejor. Y si le damos malos insumos que contaminan, que alteran nuestro entorno, el sistema empieza a fallar y generar externalidades, que le llamo externalidades negativas. Y así pasa en la economía actual, que es, existe una redefinición del sistema capitalista global que está transitando hacia la sustentabilidad, hacia el enverdecimiento de las cadenas de valor y hacia la obligada necesidad de reportar mediciones de cómo disminuyes la huella de carbono al mismo tiempo que incrementas la competitividad y el valor agregado de servicio al usuario. Es decir, como sociedad nos hemos hecho más demandantes de obtener más y mejor con menos impacto en la naturaleza y en nuestros bolsillos. Entonces, ahí viene un gran dilema de transición para las empresas públicas y privadas de servicios y de todo tipo de desarrollo de infraestructura, porque necesariamente vamos a tener y van a tener que entrar a esta tendencia, porque de otra manera el mercado las va a castigar. ¿Cómo va a castigar? Desde cuando consumimos un café que nos invita. ¿Qué prefiere? ¿Café orgánico o no orgánico que contamina? El orgánico. Cuando nuestras finanzas lo permiten. Pero es como la lógica de ir entendiendo que obligadamente las nuevas generaciones están pensando en esa necesidad como estilo de vida. ¿Qué está pasando? Que este nuevo estilo de vida, de economía circular, de reciclar, reusar, llega a asimilarse de tal forma que lo hacemos ya de manera ordinaria, de tal manera que generamos economías en nuestro estilo de vida. ¿Cómo nos trasladamos? Preferimos ya caminar porque nos ponemos en buena forma, consumimos, quemamos calorías y al mismo tiempo ahorramos 20, 30, 40 pesos del camión o de hidrocarburos o de la recarga de la batería del auto, etcétera. Entonces viene un momento de replantearnos nuestro estilo de vida, de reeducarnos, porque quien logre asimilar ese proceso de transformación le será más exitoso, más económicamente redituable los próximos años de existencia en este mundo global que es nuestro planeta. Sí. Platícame un poquito, Sergio. Actualmente sé que participas en varios comités
grupos, tanto a nivel estatal, a nivel nacional. ¿Qué estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué nos puedes compartir sobre todas tus actividades actuales? Sí, fíjate, Fernando, que mi pasión yo he estado en la vida pública, en la empresa privada, en la academia, y he tratado de, en diferentes etapas, combinar estas actividades con mayor énfasis en uno en otro, dependiendo de la época. Y durante los últimos 6 años estuve trabajando desde el ámbito privado y social, detonando el ecosistema energético, justo como tú bien lo decías, en el estado de Jalisco y en varias regiones del país, tratando de empujar las condiciones adecuadas y necesarias para que estemos en condiciones de recibir las demandas del presente, pero también tratar de prepararnos para los próximos 50 años en lo que vienen grandes oportunidades y grandes desafíos. El tema energético en el país nos dimos cuenta que era muy importante recientemente, porque lo dábamos por hecho. En una casa llegas y le prendes al encendedor de la luz y llega la luz sin darte cuenta de todo lo que se necesita hacer para que llegue ese insumo eléctrico. Lo mismo de encender un auto, lo mismo de trasladarse en un autobús de transporte público, etcétera. Pero las condiciones para generar eso pues requieren de un gran esfuerzo público y privado. Entonces, en los últimos años me dediqué a vincular la acción colectiva en favor de la energía. Empresas, asociaciones, universidades, para impulsar proyectos que le dieran fortaleza y certeza energética al Estado de Jalisco. Recientemente, en los últimos meses, me he dedicado a trasladar esa pasión, ese entusiasmo al ámbito público. Y ahora desde el ámbito público estamos empujando paralelamente a todo ese esfuerzo privado la acción colectiva en materia energética para dar respuesta a las demandas empresariales, sociales, del abastecimiento suficiente y la seguridad energética que el Estado requiere. Jalisco es muy peculiar en ese proceso de transición, es un estado pujante. Cada nueva empresa requiere más insumo energético, cada fraccionamiento requiere mayor insumo energético, cada automóvil requiere insumos energéticos, es decir, cada avance y progreso que hacemos requiere de energía, pero hay que generar esa energía, hay que buscar detonar esa energía con menor impacto. Entonces, ahora estamos generando las condiciones para generar más eficiencia energética, más energía sustentable, atraer mayores inversiones al Estado, introducir nuevas tecnologías como baterías, como almacenamiento, todas estas nuevas tecnologías que se están generando en el mundo, cómo traducir los desechos y transformarlos en insumos energéticos y finalmente que todo esto tenga beneficios económicos para empresas, para el Estado y para la sociedad en general, reduciendo las huellas de carbono, reduciendo las externalidades del proceso de desarrollo como son los residuos. Entonces, estamos generando más energía positiva para que a Jalisco le vaya bien, para que aprovechemos las condiciones de transformación del país, que están en condiciones, me parece, más claras de hacia dónde se quiere conducir México como país y se pueda dar respuestas a las demandas de insumos energéticos que nuestra economía es la 12ª economía del mundo, no es cualquier cosa. Claro. Y a veces no tenemos como cabal claridad de eso y mantenerse y crecer más económicamente requiere de más insumos energéticos y también Jalisco
como una de las economías más pujantes del país, requiere de mayores insumos energéticos. Sí, totalmente de acuerdo. Yo lo mencionaba hace rato, el tema energía, que a mí me apasiona, pues bueno, es lo que nos va a apasionar a muchos durante los próximos 10 o 20 años. ¿Por qué? Porque el mundo va a girar mucho en torno a esto. ¿Qué tenemos ahorita? Un México en donde el nearshoring, como lo mencionan, las empresas que vienen de fuera, que se van a establecer de aquí, que no estén, según lo leí, a más de 4 horas en avión de su cliente usuario final, en este caso Estados Unidos, que habrá que ver los temas ahorita que se están mencionando mucho de aranceles y todo lo demás. Pero independientemente, México para poder recibir ese nearshoring necesita energía, ¿sí? Se están abriendo muchos parques industriales y la problemática que yo veo con la gente de gobierno de repente, con la gente de Comisión Federal de Electricidad es ¿de dónde los voy a abastecer los parques? De 10 megas, de 14, de 20. Una cosa es el terreno ahí está, pero la energía ¿en dónde está? ¿De dónde la vamos a sacar? Creo que el esfuerzo debe de ser entre la iniciativa privada y el gobierno. Hay mucha iniciativa privada, tenemos conocidos nosotros que tienen parques solares, que tienen parques de generación y que los han interconectado con Comisión Federal de Electricidad para producir y generar y tener ese soporte de energía. Una pregunta muy específica. Sabemos ahorita que la problemática actual, que probablemente pueda cambiar y ojalá vaya cambiando porque eso significa que vamos resolviendo algunos puntos, está en el área de la transmisión, ¿sí? Más sin embargo, pues la generación también no está en serio lo segundo que tenemos que atacar. ¿Cómo ves tú qué es lo que necesitamos hacer, tanto iniciativa privada como gobierno, para empezar a atacar esas dos áreas en específico, generación y transmisión? Mira, en materia de generación, recientemente, hace unas semanas, acaba de haber la publicación de las leyes secundarias en materia energética que yo creo que al igual que hace 10, 12 años hubo reformas profundas, estas igualmente constituyen estas grandes reformas para el país. Creo que nos hace falta prestar mayor atención para entenderlas, comprenderlas y aprovechar lo que ofrecen. En primera instancia dan claridad de qué sí y qué no. Y cuando nos concentramos en el cómo sí, hay oportunidades maravillosas que debemos de aprovechar partiendo de la colaboración del sector público y privado, entre privados y una gran función de apoyo del sector público hacia esta participación privada. Y especifico a qué me refiero. Estas reformas actuales primero incrementaron la posibilidad de la generación en sitio, incrementando a 0.7 megawatts, que ya pinta mejor del 0.5 que teníamos en generación distribuida, lo cual abre una ventana muy importante para muchas empresas pequeñas, medianas y medianas grandes para la generación. Segundo, viene una amplia posibilidad en materia de baterías, es decir, almacenamiento, que era algo pendiente que había y ahora hay un almacenamiento que las nuevas leyes permiten a las industrias, a las casas, a todos los usuarios que requieren almacenar energía que generas o incluso que puedes estar suministrando y guardas para las horas picos. Viene el tema de autoconsumo, que es una ventana, me parece, de las más importantes para muchas empresas. Y ahí, pues el tope es hasta 20 megawatts, que es algo, 20, 30 megawatts es algo importante para las empresas. Las inversiones mixtas, que es algo que no estaba y que abre la ventana para que grandes empresas generen alianzas público-privadas con la Comisión Federal de Electricidad para el abastecimiento energético. Es decir, la matriz energética sí está moviéndose, sí está cambiando, tal vez no
a la velocidad que algunos quisieran, pero sí está dando respuesta a la necesidad de abrir opciones para que la economía autoabastezca la demanda energética. ¿Qué quiere decir? A lo mejor hay que hacer en esto de líneas de transmisión alianzas entre privados para que reduzcan costos de instalación de esas líneas de transmisión en colaboración con la Comisión Federal de Electricidad y se generen esas líneas de transmisión que todavía nos hacen falta. Claro, lo ideal sería que el sector privado no invirtiera un peso en esas líneas, pero ante la escasez de recursos públicos, pues el sector privado está viendo una opción de inversión que le resuelva sus necesidades energéticas. Y aquí es donde yo veo, Fernando, unas áreas de oportunidad de diálogo y de entendimiento muy importante para generar polos de desarrollo energéticos en el Estado, en las diferentes regiones del Estado, donde se hagan clústeres industriales paralelamente con soluciones energéticas regionales, de tal manera que se desconcentre la actividad económica y al desconcentrar la actividad económica, desconcentras la demanda energética y eso hace más factible, más sostenible la transmisión. Entonces creo que nos acercamos a nuevas formas de entender y de gestionar la energía y el desarrollo económico y con ello las oportunidades de negocio, las oportunidades de desarrollo competitivo y de inclusión social en diferentes polos y regiones del Estado en particular. Sí, fíjate que hace algunos años o meses, de repente nomás se mencionaba, vamos a tener un problema de generación, vamos a tener un problema de energía, un problema de transmisión. Lo que me gusta ahorita es que con estas leyes secundarias, con todo lo que se está haciendo, con el trabajo de gente como tú que estás participando, trabajo, por ejemplo, del secretario ahorita de Energía, que es Manuel Herrera, gente que está metida totalmente en esto, ya se están detectando, puntualizando y haciendo las medidas adecuadas para seguir adelante y darle solución a toda esta problemática. Absolutamente, Fernando. Y fíjate que en esa parte, ya ves que incluso estamos colaborando en estos temas de eficiencia energética. ¿Cómo incentivar la eficiencia energética en el ámbito público y en el ámbito privado? Bueno, pues tomando medidas de cambio de tecnología, de actualización de insumos energéticos, de acuerdo a las normatividades, podemos gestionar mejor energía, más sustentable, más eficiente. Entonces son una serie de medidas que hay que tomar y hay que actualizar los marcos, primero de consideración y de reflexión y después llevarlo a la práctica con normatividades municipales o estatales que aprovechen esas ventajas que el mercado nacional nos está dando. Y yo creo que partir de un diagnóstico, pero con acciones específicas de intervención, es lo que debemos de hacer ya ahorita de manera urgente y expedita para que mejoren las condiciones de ahorro, de competitividad del ámbito público y privado. Sí. Tocando el tema de la electromovilidad, que es el título del podcast, me gustaría que nos comentaras un poco tu punto de vista sobre las dos diferentes áreas que yo veo de alguna manera, que es la pública, la de gobierno, y la privada en el tema de electromovilidad. ¿A qué me refiero ahorita? Primero, en el tema público, el transporte público, bueno, no nomás son los camiones eléctricos. Aquí tenemos en Guadalajara el tren ligero, por ejemplo, que también es un medio de transporte. Tenemos los trolebuses, tenemos una serie de cosas que la gente siempre piensa en electromovilidad y empiezan en el carrito eléctrico con baterías. Cuando hay una serie de transportes que también están dejando cero contaminación, no están generando gases. ¿Cuáles serían los siguientes pasos o qué ves tú que podemos hacer o qué se puede hacer tanto en la parte de gobierno como en la iniciativa privada? Iniciativa privada, háblese de cambiar los camiones o los transportes de última milla, cambiar cada uno de nosotros a transportes más verdes, que puede ser un carro eléctrico, puede ser un carro eléctrico enchufable. Ya también vienen los carros de hidrógeno, que también tienen sus temas, los de las pilas de hidrógeno. ¿Cómo ves tú qué podemos hacer o cuál sería la forma de motivar a estos cambios y el camino a seguir?
Totalmente. Fíjate, Fernando, que en mis antecedentes de participación en el público me tocó ser el primer director de la Agencia de Energía en Jalisco. Y en aquel momento, cuando iniciamos, solo había en el estado de Jalisco aproximadamente no más de 20 autos eléctricos que registramos porque lo conocimos porque tenían que notificar en ese momento en la Secretaría de Finanzas porque no pagaban la tenencia por ser eléctricos. Pero esto ha ido aumentando de manera muy importante en el ámbito privado del uso de vehículos porque la tecnología está llegando, porque la conciencia de reducir el uso de combustibles fósiles está incrementando, porque los costos se están abaratando. Pero eso no solo en el tema privado. Nos tocó en aquel momento impulsar la línea 3 del tren eléctrico también. Bueno, pues ya viene la 4, pues tendrá que llegar la 5ª, la 6ª o la 7ª. ¿Por qué? Porque como sociedad una gran solución al tema de movilidad es la movilidad sustentable, que es la electromovilidad del transporte público. Cada vez es más necesario convertir los vehículos públicos que utilizan combustibles fósiles, a eléctrico, porque si bien hay una curva entre costo-beneficio, los costos cada vez se están reduciendo porque están surgiendo nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías cada vez son más económicas, con nuevos estilos y herramientas tecnológicas para el transporte público masivo. Y también pues están llegando vehículos mexicanos eléctricos al mercado, y aquí es donde el sector privado, como tú bien dices, tiene que ir adelante generando la infraestructura para poner estaciones de carga en los nuevos edificios, en los nuevos fraccionamientos, en las nuevas zonas comerciales, en las nuevas áreas, así como vemos las bicicletas o motocicletas eléctricas, pues es inevitable que la expansión del auto eléctrico híbrido se incremente en el estado de manera sustancial. Sí, fíjate que hace un par de días, no sé si viste que presentaron el primer camión eléctrico fabricado 100% en México. Sí, ¿Sí? y es creo que es incluso autobús jalisciense que se construyó o está aquí en construcción en Jalisco, un autobús eléctrico. Hay diferentes opciones en el mercado, pero Jalisco sí le está apostando de manera decisiva y vamos a seguir porque está en nuestro ADN cultural de empujar esta cultura de innovación, de transformación, de apuesta al futuro, a una vida más verde. Sí, el trabajo tiene que ser muy fuerte en el tema de las baterías. ¿Por qué lo veo yo en el tema de las baterías? Porque, y lo mencionaban en el artículo de ese camión, México está lleno de armadoras. Sabemos cómo armar los automóviles, los camiones, todo lo demás. El know-how ya lo tenemos. Lo único que nos faltaba era tener unas marcas que se aventaran a hacerlo e integrar todo lo que es la tecnología, sobre todo lo de las baterías. Por ejemplo, por dar un ejemplo, un automóvil eléctrico, el 40% del costo es la batería. Por eso los autos eléctricos al principio salían tan caros, porque el precio de la batería pues era caro. Ahora con las nuevas baterías o las nuevas tecnologías que se están haciendo, eficientando y reduciendo costos, ya tenemos carros que cuestan lo mismo que un automóvil de combustión, con mejores prestaciones. Yo acabo de estar hace unos días en una agencia y se oye que este cuesta lo mismo que el otro. Es más, hasta más caro está el de combustión en algunos casos, cosas que no íbamos a ver. La gran marca Tesla, por ejemplo, sus automóviles creo que ya bajaron un 30% en los últimos años debido a las tecnologías, claro, y también debido a la competencia, ¿no? Tienen que hacer automóviles mucho más económicos. Pero ¿a qué voy con esto? Ya tenemos, por lo menos yo tengo detectar 2 marcas muy oficiales, también de automóviles, una que mencionaron hace un par de meses, que van a sacar unos modelos a nivel nacional, Sí. o línea, Sí. y hay otra marca también que están sacando automóviles ya desde hace rato, muy buenos, con muy buena tecnología, 100% mexicanos,
y me ha tocado conocer gente que está desarrollando, que se están metiendo al tema del desarrollo de las baterías de litio. Hay más tecnologías, el sodio, calcio, diferentes que vienen más, que vienen desarrollándose, que vienen para ocupar nuevos lugares y sobre todo buscando, más que nada, productos o materiales que sean más, que haya más variedad en el mercado y que con esto podamos bajar los precios de la fabricación de las mismas. Muy interesante todo esto y qué bueno que México ya está metiéndose en esto. Absolutamente, Fernando, y ese es ahí un área de oportunidad muy importante para los centros de innovación en Jalisco y en México, para los estudiantes y futuros empresarios que se avienten al tema de la innovación, de las baterías, de la investigación, de todo esto que viene, porque el mercado les va a ofrecer grandes oportunidades de desarrollo, porque eventualmente esta transición se va a dar en el que los autos eléctricos seguirán avanzando y por economías el usuario va a tener la claridad que será más económico recargar tu auto con electricidad que el uso de combustibles. ¿Por qué? Porque la electrificación de nuestro estilo de vida es una tendencia y es una necesidad. Vamos a electrificar todo. Las podadoras, el auto, todo nuestro estilo de vida tendrá que estar electrificado. Sí, hace algunos meses o años me preguntaban, oye, Fernando, ¿cuál es el retorno de inversión si compro un carro eléctrico? Bueno, pues el carro costaba 2 o 3 veces más, entonces tenías que hacer ahí un estudio de lo que te ahorras en el costo del combustible, que anda alrededor del 50%, más el tema de los mantenimientos, que al tener el 10%, no, el 10 o 20% de las piezas móviles que tiene un auto de combustión, bueno, pues también el mantenimiento es mucho más económico. Y algo muy importante ahorita de las armadoras de carros eléctricos que están llegando es que no te obligan al mantenimiento para conservar la garantía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puedes de repente tener carros de 1 año, 2 años sin mantenimiento, que en realidad nomás les tienes que cambiar algunas partes como las balatas, las llantas y alguna serie de cosas, ¿no? Y la otra, Fernando, que era un dilema, digo, que me pasó a mí, yo hace algunos años en mi primer auto eléctrico, pues tenía una durabilidad de pocos kilómetros en la batería, pero ahora ya eso está cambiando, ahora ya es muy amplia y te da traslados muy importantes. Y lo más importante es que tenemos que colaborar el sector público y privado para desarrollar infraestructura de centros de carga y recarga, que permita que sea un día a día la movilidad sustentable y que sea una actividad cotidiana trasladarnos en este tipo de transporte público-privado con suficiencia de carga. Entonces ahí también tenemos que generar electricidad suficiente para los puntos de carga. Sí, ese es un tema muy importante, la generación de esa electricidad, porque de repente hay gente que me dice, bueno, voy a hacer este fraccionamiento, oye, Fer, cotízame un cargador económico para cada casa para que tengan un plus. Yo le digo, el tema no es el cargador, que son de 7.2 kilowatts, el tema es de dónde vas a conectar 100 cargadores en ese fraccionamiento. Estamos hablando de 700 kilowatts. Y los transformadores de distribución que están ahí son de 45. Entonces dices, pues ¿de dónde les vamos a sacar la energía? ¿No? Justo eso es, Fernando. Ese nuevo estilo de vida que estamos proyectando requiere de más energía. Entonces, claro, ahí está el diseño técnico de ese nuevo estilo de vida, tiene que estar abastecido con insumos energéticos sustentables. Adecuados, claro. Adecuados para que nos mantenga saludables, que nos mantenga felices, que nos mantenga generando economías y ahorros, y al finalmente pues logremos vivir en armonía con nuestros bolsillos y con nuestro medio ambiente. Fíjate que es muy importante analizar que ahora todo lo que son las construcciones nuevas, como los edificios, las partes residenciales todas nuevas, los consumos que están teniendo de energía son muy grandes. Por ejemplo, una casa. Ya ahorita en la casa, pues antes el horno era de gas. Ahorita el horno, pues es un horno eléctrico.
Y luego tienen un microondas que también te consume 1000 watts más o menos, o 1500 watts. Y luego de repente le ponen aires acondicionados porque hay que tener comodidad en las casas. Cada aire acondicionado de una tonelada son otros 1250 watts más o menos. Entonces de repente llegamos a tener instalaciones eléctricas en una casa que se proyectan a 3000 watts y ahorita ya estamos consumiendo 5000. Y llega ahorita la gran idea de llegar y ponerle un cargador eléctrico en la cochera de 7.2, 7.4, dependiendo de la marca, que esos son los pequeños. Y llegar y conectar el carro, ¿no? Pues ya no da la capacidad de la casa. Ninguna casa tiene 10,000 watts para dar capacidad. Un fraccionamiento en general, cuando tienen pocas casas, sí los puede dar, pero si el fraccionamiento lo empezamos a llenar de cargadores, ya no nos va a dar. ¿Cuál es la solución de repente a instalaciones anteriores? Pues buscar, por ejemplo, algún terreno que se pudieran juntar cerca de lo que es el fraccionamiento, o por ejemplo en los parques industriales yo les he sugerido, si cada terreno del parque industrial va a empezar a cambiar por camiones eléctricos o por transporte eléctrico, nadie va a tener, no va a haber ni la capacidad eléctrica ni el espacio para cargar en cada uno de los terrenos. ¿Por qué no compran o se ponen de acuerdo con el parque y en la entrada que les pongan una electrolinera con cargadores rápidos y que hagan unos turnos en donde digan la bodega 1 carga de 9 a 10 sus 4 camiones. La bodega 2 tiene oportunidad de cargar en la noche y así. Y cada uno se van poniendo de acuerdo, más eficiente, no pierden espacio. Y yo creo que por ahí van las soluciones. El tema de todo esto es que esto es nuevo, ¿sí? Totalmente. Y los modelos de negocio apenas se están haciendo ingeniería o se están inventando, ¿sí? Tuve un podcast anteriormente con el director de la MIBE, ¿sí? En la Ciudad de México, y me decía él, Fer, hace 2 años yo decía una cosa y ahorita digo otra cosa, porque van cambiando todo esto. Y hay muchos factores que tenemos que intercalar. Sí, qué importante es la planeación energética, como bien lo mencionas, ¿eh? Y ahí viene una variable, Fernando, el tema del surgimiento de la inteligencia artificial va a transformar el tema energético, porque la inteligencia artificial va a ayudar a ser más preciso en recomendarte en qué momento, en dónde y cómo utilizar más eficientemente tu energía. Claro. Va a ayudarnos a determinar nuestros horarios de mayores costos, de menores costos, de cuándo encender o apagar ciertos aparatos de las empresas y que nos van a impactar positivamente y para eso tenemos que utilizar la inteligencia artificial para hacer más eficiente nuestro uso energético cada día. Entonces, está mucho por escribirse y hablarse en la materia y hay que estar abiertos a aprender todas estas nuevas posibilidades de cómo desarrollar mejor nuestro uso energético para nuestro día a día cotidiano. Yo creo que esta es la clave, saber cómo utilizar bien nuestro recurso energético, bien lo acabas de decir, Totalmente. eficientarnos en eso y tener más cultura del ahorro y del correcto consumo energético. Absolutamente, fíjate, con las nuevas tecnologías de los aparatos móviles, podrás encender, apagar luces remotamente de tu casa. Puedes apagar o hacer uso de cierto insumo, puedes poner tu batería a usarla remotamente en horas picos. O sea, vienen cosas maravillosas que creo estaremos en condiciones de darle un gran uso en beneficio de nuestras economías, de toda esa tecnología que llegará para la movilidad sustentable, la electromovilidad, y que yo siempre creo que nuestro futuro va a ser mejor porque estamos trabajando en él. Pues muchas felicidades por todos los trabajos que estás haciendo, por toda la visión en el Estado que se está permeando de alguna manera con los grupos que se están haciendo. Cuenta personalmente en que todo lo que pueda participar, estoy a sus órdenes para poder fomentar y todo eso, porque al final de cuentas todo lo que queremos es vivir en un mundo mejor y dejar un mundo mejor para nuestros hijos. Absolutamente, Fernando. Pues ya lo estamos haciendo con este podcast que estoy seguro
generará algunas reflexiones y bienvenidos todos los comentarios, invitar a quien lo escuche a que tomemos acciones para transitar hacia esta nueva etapa del desarrollo que deberá ser digital, verde e incluyente. Aquí es una parte muy importante que no podemos dejar a nadie fuera en este proceso de transición. Y para que sea esa transición adecuada tiene que ser justa. Y ahí todos como colectivo tenemos que formar parte de ese proceso de justicia, de justicia energética, de justicia climática, porque el mundo que viene tiene que ser más incluyente. Sí. Ya para terminar, Sergio, y te agradezco mucho el podcast y la oportunidad que me diste de charlar contigo, me gustaría que les mandaras un mensaje a todos aquellos estudiantes que están por terminar y que quieren emprender. ¿Qué le dirías tú a una persona con tu experiencia, que ha emprendido, que ha estado en diferentes áreas, a qué se van a enfrentar y qué tienen que hacer ahorita para poder emprender en la vida? Fíjate que yo primero les animaría con 3 palabras, a insistir, resistir y persistir en lo que les apasione y les llame para seguirse preparando. Porque Jalisco, México y el mundo necesita jóvenes preparados, apasionados y comprometidos con cualquiera que sea su actividad, que vean que obligadamente van a tener que incluir tecnología. Si es medicina, la tecnología va a llegar. Va a ser sustentable, obligadamente también todas las herramientas y los insumos se están enverdeciendo. Y tal vez la última, que consideren que México y Jalisco requiere de esa vocación y esa dedicación, y que cualquier esfuerzo, por pequeño que sea, siempre aporta para vivir mejor como sociedad y como colectivo, y desde luego como seres humanos, y que se sientan satisfechos con la tarea cumplida, que siempre va a haber espacio para todos los que quieren hacer el bien y quieren aportar algo a la sociedad. Muchísimas gracias, Sergio. Espero que este mensaje les llegue a todas las personas que están emprendiendo y puedan tomar las acciones correctas para seguir adelante. Muchísimas gracias por tu tiempo. Al contrario, Fernando, gracias. Es un honor acompañarte.